Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Un suscriptor me solicitó que hablara acerca de la región óhmica del MOSFET y de cómo se podría utilizar esa característica para controlar la velocidad de un motor. Bien, pues aquí lo tenemos. Por acá tenemos una fuente con la cual vamos a alimentar este motor, el MOSFET, y por acá tenemos una señal analógica, la cual vamos a variar desde 0 hasta su valor máximo para controlar la resistencia en el MOSFET, para variar la corriente que pasa por el motor y de esta forma poder variar la velocidad del motor entre velocidad mínima y velocidad máxima. En el video de hoy veremos cómo utilizar el MOSFET como una resistencia variable. Lo haremos trabajar en la zona óhmica para controlar la velocidad de un motor DC. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Veremos cómo seleccionar el MOSFET, cómo encontrar la tensión de control para la velocidad máxima y mínima del motor a través de un método práctico. Veremos el efecto de la resistencia variable a través de algunos cálculos y finalmente haremos una simulación del circuito. Bien, primero empecemos con la fuente de alimentación. La vamos a denominar VDD y será de 12 voltios positivos. La carga será un motor DC de 12 voltios y 1 amperio. Vamos a colocar un diodo rectificador conectado en inversa de protección para esta carga inductiva. Por acá tenemos la señal analógica cuyo valor máximo será 5 voltios. Algo importante acá es que si esta señal proviene de un dispositivo cuya fuente de alimentación es independiente de esta fuente VDD, entonces el tierra de dicha fuente independiente debe conectarse con el tierra de esta fuente VDD para que esta señal tenga la misma referencia para ambas tierras. Ahora bien, vamos a utilizar un MOSFET IRF520 del cual vamos a hablar. El MOSFET que se utilice para este circuito tiene que ser necesariamente un MOSFET de enriquecimiento canal N o bien un eMOSFET canal N. Y dijimos que vamos a utilizar el IRF520 cuyos pines son los siguientes. Este es el pin gate o compuerta, este es el pin drain o drenador y este otro es el pin source o fuente. Su símbolo electrónico es el siguiente. Notemos que tiene un diodo de protección entre drain y source. Más adelante en el datasheet hablaremos con más detalle de este MOSFET. Entonces cualquier MOSFET que coloquemos en este circuito tiene que ser necesariamente un eMOSFET canal N y debemos conectar el gate a la señal, el drain a la carga y el source a tierra. Bien, ya dijimos que vamos a utilizar este MOSFET, pero ahora veamos cuál fue el procedimiento para su selección. Para su selección debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que el voltaje de gate source debe tener un valor máximo de 5 voltios según la señal que tenemos acá. Esta señal, como dijimos, es una señal analógica cuyo valor máximo es 5 voltios. También la corriente drain debe ser 1 amperio debido a que en la carga pues es 1 amperio. Este voltaje gate source es el voltaje medido entre los pines gate y source, es decir, el voltaje de la señal. Y esta pues es la corriente drain o la corriente drenadora de 1 amperio. Y por acá tenemos el voltaje drain source. Bien, hablemos sobre este voltaje drain source. Este voltaje tiene que ser lo más pequeño posible para hacer que le llegue la máxima tensión a este motor. Y para eso se tiene que hacer que este voltaje drain source sea lo mínimo posible. Aquí siempre tendremos una caída de tensión entre el pin drain y source, porque internamente entre drain y source hay una resistencia que genera esta caída de tensión. Por lo tanto, al motor no le van a llegar los 12 voltios completos. Por ejemplo, si el voltaje drain source fueran 0.6 voltios, al motor le llegarían 11.4 voltios. Entonces, es inevitable que entre el pin drain y source exista una caída de tensión. Pero nosotros podemos ajustar este valor al mínimo posible según nuestro diseño. Entonces, si por ejemplo aquí fuera 0.6 voltios la caída de tensión, y si dividimos 0.6 voltios entre el voltaje de la fuente, 12 voltios, tendremos una caída de tensión para el motor del 5%. Ahora, si en nuestro diseño nosotros decimos que queremos una caída de tensión de 1 voltio por ejemplo, entonces el motor recibirá 11 voltios, y si dividimos 1 voltio entre 12 voltios, entonces tendremos una caída de tensión del 8.3%. Yo voy a decir que quiero una caída de tensión del 5% o menos como uno de mis criterios de diseño, pero tú puedes tomar cualquier otro criterio. Si multiplicamos 0.05, es decir el 5%, por el voltaje de la fuente 12 voltios, esto nos da 0.6 voltios. Es decir, uno de mis criterios de diseño dice que el voltaje drain source debe ser menor o igual que 0.6 voltios. Los otros dos criterios son que el voltaje VGS tiene que ser 5 voltios como máximo y la corriente drain tiene que ser 1 amperio. Bien, de acuerdo a eso vamos a ir a la hoja de datos del IRF520
y empezar a ver sus características. Aquí podemos notar que el voltaje de gate source es como máximo 20 voltios o menos 20 voltios. O sea que entre gate y source no podemos aplicarle un voltaje mayor a 20 voltios. Vemos que tiene una corriente drain de 9.2 amperios o de 6.5 amperios dependiendo de la temperatura. En la siguiente tabla de la hoja de datos encontraremos el voltaje de umbral, es decir, el voltaje gate source para el cual el MOSFET empieza a conducir corriente a través del drenador, y su valor está entre 2 y 4 voltios. También esto es dependiente de la temperatura. Este gráfico corresponde al voltaje drain source versus corriente drain, que ha sido generado a partir de una temperatura ambiente de 25 grados, y que este gráfico podría variar con el aumento de temperatura. Estas curvas que están acá representan el voltaje de gate source. Por ejemplo, esta curva es la 4.5, esta es la 5 voltios, esta es la 5.5, según el orden que aparece acá. Ahora, si recuerdan, los tres parámetros de diseño eran VGS igual a 5 voltios, corriente drain 1 amperio y un voltaje BDS menor o igual que 0.6 voltios. Vamos a empezar por el último. Vamos a tomar el voltaje drain source 0.6 voltios y lo vamos a ubicar acá en el gráfico. Dije la menos 1 es 0.1, o sea que aquí es 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Aquí tenemos voltaje drain source 0.6 voltios. Vamos a marcar esta línea. Ahora vamos a buscar una corriente drain de 1 amperio. Déjala 0 es 1, por lo tanto esta línea corresponde a 1 amperio. En el cruce de las dos líneas vamos a subir sobre la línea vertical y vamos a marcar la primera curva con la que coincide esta línea vertical, que es acá en este punto. Si la primera curva que toca es 5 voltios, entonces este MOSFET es el indicado para usarlo en nuestro circuito. Pero si la curva que toca acá es menos de 5 voltios, por ejemplo 4.5 voltios, entonces dicho MOSFET no nos serviría para nuestro circuito. En este caso, esta curva corresponde a la curva 5 voltios, que es precisamente el voltaje VGS máximo que nosotros definimos en nuestro diseño. Y por lo tanto, repito, este MOSFET es el apropiado para nuestro circuito. Si bajamos sobre esta curva y buscamos en donde corta con la recta horizontal, luego trazamos una vertical y bajamos sobre ella, vamos a encontrarnos que este punto está entre 0.4 y 0.5 voltios. Entonces el punto real de operación para este MOSFET sería este de acá, cuyo voltaje drain source va a estar entre 0.4 y 0.5 voltios a 1 amperio y voltaje VGS 5 voltios máximo. Fíjate, nosotros iniciamos con 0.6 voltios como voltaje BDS, pero terminamos con un voltaje BDC de entre 0.4 y 0.5 voltios. Claro, eso si nosotros lo hacemos operar a 25 grados. Ahora, si te fijas bien, este punto de operación del MOSFET está en la zona óhmica del MOSFET, que es donde la curva VGS se comporta linealmente. Si te fijas, esta curva en esta parte parece una recta inclinada. Bueno, pues esa es la zona óhmica. Y esta parte que se mira casi horizontal es la zona activa. Bien, ¿qué es lo que obtuvimos de la hoja de datos? Bueno, encontramos que el voltaje threshold o el voltaje de umbral está entre 2 y 4 voltios. También que el voltaje BDS está entre 0.4 y 0.5 voltios. Aquí tenemos un rango, pero vamos a tomar el menos optimista, que sería el 0.5 voltios como voltaje BDS. Ahora bien, el voltaje de umbral nos permitirá conocer la velocidad mínima o el rango de velocidad mínima. Y el voltaje drain source nos permitirá conocer la velocidad máxima del motor. La condición de velocidad mínima es la siguiente: el voltaje de señal o voltaje VGS en este caso debe ser menor o igual que el voltaje de umbral. Entonces fíjate, el voltaje de umbral está entre 2 y 4 voltios, no es un valor específico. Vamos a suponer que el voltaje de umbral es 3.5 voltios. Entonces si aquí tenemos un voltaje de 3.5 voltios o menos, entonces la corriente drenadora será 0. Por lo tanto, el motor estará apagado y su velocidad mínima será 0. La condición de velocidad máxima es aquella en la cual el voltaje BDS alcanza 0.5 voltios. Por lo tanto, habrá que encontrar un voltaje VGS o un voltaje de señal que haga que BDS sea 0.5 voltios para obtener la velocidad máxima del motor. Ahora, como aquí dice que el voltaje umbral está entre 2 y 4 voltios, no hay un valor específico. Y de hecho, bueno, este valor puede cambiar debido a varios factores, principalmente de la temperatura. Y además, si queremos encontrar un valor de voltaje umbral exacto, según nuestro diseño, pues tenemos que recurrir a un método práctico para encontrar ese valor específico.
Al mismo tiempo, ese método nos puede servir para encontrar el valor BGS exacto para el cual el motor alcanza un valor BDS de 0.5 voltios y por lo tanto la velocidad máxima. Por lo tanto, este método nos va a servir para hallar el valor de señal para el cual el motor obtiene su velocidad mínima y un valor de señal para el cual el motor alcanza su velocidad máxima. Para eso vamos a quitar la señal y vamos a colocar un potenciómetro que, como vemos, está alimentado a 5 voltios. Puede estar alimentado también a esta misma fuente, pero vamos a optar por alimentarlo con una fuente independiente a 5 voltios para simular la señal. Entonces, con este método vamos a encontrar voltaje de umbral para hallar la velocidad mínima y VGS de saturación para encontrar la velocidad máxima del motor. Vamos a colocar un voltímetro por acá para medir el voltaje de gate source o simplemente el voltaje en el gate, y otro voltímetro por acá para medir el voltaje drain source o simplemente el voltaje drain. Vamos a girar el eje del potenciómetro de manera que aquí se mida 0 voltios. Luego vamos a rotar el eje en la dirección contraria para que el voltaje comience a subir acá. Y si te fijas, el voltaje acá no ha cambiado a pesar de que el voltaje VGS se ha ido incrementando. Si lo subimos aún más, vemos que todavía acá hay 12 voltios. Si lo subimos un poco más, vemos que el voltaje BDS empieza a disminuir. Entonces, el voltaje anterior para el cual todavía el voltaje BDS era 12 voltios será nuestro voltaje umbral. Es decir, 3.65 será el voltaje para el cual se tiene la velocidad mínima del motor. De hecho, entre 0 y 3.65 voltios tenemos la velocidad mínima del motor. Ahora, si seguimos aumentando el voltaje BGS, el voltaje BDS sigue disminuyendo, haciendo que le llegue más tensión al motor y por lo tanto haciendo que el rotor de este gire más rápido. Y si lo subimos aún más, haciendo que el voltaje BDS alcance 0.5 voltios, que era el voltaje BDS de saturación. Cuando aquí alcance 0.5 voltios nos fijamos en el voltaje BGS, el cual es de 4.7 voltios, que corresponde al voltaje BGS de saturación, es decir, cuando BDS alcanza 0.5 voltios. Y si continuamos aumentando el voltaje, pues no habrán cambios importantes en BDS. Bien, vamos a regresar a nuestro circuito anterior y a partir de aquí vamos a pasar al diagrama electrónico. Por acá tenemos la señal que entra por el gate, un voltaje analógico entre 0 y 5 voltios. ¿Y qué es lo que hemos encontrado hasta ahora? Bueno, encontramos el valor de señal para el cual obtenemos la velocidad mínima. Si aquí aplicamos un voltaje entre 0 y 3.65 voltios, obtenemos la velocidad mínima del motor, que sería 0 revoluciones por minuto. También encontramos que si aquí le aplicamos 4.7 voltios, obtendremos la velocidad máxima del motor, que serían las revoluciones por minuto nominales del motor, o aproximadamente ese valor. Cualquier valor aplicado acá entre 3.65 y 4.7 voltios serán velocidades intermedias del motor. Ahora veamos los efectos de la resistencia variable. La resistencia variable se puede notar rápidamente debido a los cambios de velocidad del motor. Los cambios de corriente en el drenador se deben a que la resistencia varía entre el drain y el source. Si nosotros aplicamos un divisor de tensión en la resistencia drenador source, obtenemos lo siguiente. Si despejamos RDS, nos queda lo siguiente, donde RDS es la resistencia entre drain y source, BDS es el voltaje drain source, RM es la resistencia del motor, BDD es la fuente. RM corresponde a la resistencia característica del motor cuando éste está consumiendo su corriente máxima. Por ejemplo, en este caso, si la placa del motor nos indica que es 12 voltios a 1 amperio, entonces su resistencia se calcula dividiendo ese voltaje entre esa corriente. 12 voltios entre 1 amperio nos da 12 ohms. Vamos a colocar esta información por acá. Y si recuerdas, cuando estábamos encontrando el valor VGS para el cual obteníamos la velocidad mínima y para la velocidad máxima, cuando nosotros tenemos un voltaje VGS menor que 3.65, el voltaje BDS era 12 voltios, es decir, la resistencia entre drenador y source es infinita, y es como tener un interruptor abierto entre drain y source. Y si recuerdas, cuando teníamos un voltaje VGS de 4 voltios, BDS eran 9 voltios. Si sustituimos este valor en esta ecuación, BDS 9 voltios por resistencia del motor 12 ohms entre BDD 12 voltios menos BDS 9 voltios, eso nos da una resistencia de 36 ohms. Y si recuerdas, cuando teníamos 4.2 voltios entre gate y source, BDS era 5.9 voltios. Si sustituimos 5.9 voltios en esta ecuación,
Tendríamos BDS 5.9 por resistencia del motor 12 ohms, entre fuente 12 voltios menos BDS 5.9, eso nos da 11.6 ohms. Para BGS 4.4 BDS era 2.1, si hacemos ese cálculo RDS es 2.5 ohms, y para 4.7 BDS es 0.5 voltios y RDS es 0.5 ohms, precisamente cuando el MOSFET entra en saturación. Ahora, si te fijas, a medida que el voltaje BGS va aumentando, la resistencia Drain Source va disminuyendo. Es así como se ve el cambio de resistencia. Ahora bien, para la simulación nosotros vamos a colocar un potenciómetro. Este potenciómetro, ya sea en el método para encontrar la velocidad máxima y mínima o para la simulación, puede ser de 5K, de 5 kΩ, o bien de 10K, no importa, con tal que sea relativamente alto. La corriente en el gate es muy pequeña, por lo tanto tenemos una resistencia interna casi infinita. Y bien, ya estamos acá en la simulación. Por acá tenemos todos los componentes. Fíjate que acá estoy utilizando un diodo de 1 amperio, ya que la carga, bueno, pues es de 1 amperio, pero tú puedes utilizar un diodo de 1 amperio o más. En el caso del potenciómetro estoy utilizando uno de 100 ohms. Esto sirve bien para la simulación, pero no es conveniente utilizarlo en la práctica. El potenciómetro que utilices debe ser relativamente alto, como de 5K, 10K, etc. Por acá tenemos la fuente de 5 voltios, que es independiente de esta fuente de 12 voltios, pero puedes utilizar una única fuente de 12 voltios. Bien, vamos a echar a andar la simulación y vamos a colocar el potenciómetro de manera que nos marque 0 voltios aquí a la salida. Y entonces vamos a empezar a subir el voltaje a la salida del potenciómetro. Y vemos como el voltaje Drain Source aquí no ha cambiado. Seguimos incrementando el voltaje Gate Source. Vemos que ahorita está en 3.65 y el voltaje Drain Source se mantiene en 12. Pero ahora que el voltaje llegó a 3.7, el voltaje Drain Source empieza a disminuir. A medida que disminuye, la velocidad del motor empieza a aumentar. Y si lo incrementamos de tal manera que el voltaje Drain Source alcanza 0.5 voltios, habremos llegado a la velocidad máxima del motor. Si lo subimos más, no habrá muchos cambios en su velocidad. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir. Muchas gracias.